más adelante. La idea es la siguiente. Yo quiero es darles un entendimiento de el por qué los costos de los préstamos son lo que son, ¿verdad? O sea, de dónde derivan, de dónde vienen los intereses, de dónde derivan y dónde vienen las estipulaciones, los términos y los costos, ¿verdad? Y después que hablemos de dónde aparecen los costos, vamos a tocar un poquitito de lo que es el costo de cierre, ¿ok? Daniel lo grabó, o sea, preguntarle a Danielito dónde está la clase pasada, pero también está grabado, fue grabado. Ok. Siempre que estamos mirando un proyecto de bienes y raíces, una participación en una compra o una refinanciación o lo que sea de bienes y raíces, el prestamista lo que hace es lo siguiente: mira los riesgos de dos cosas: los riesgos de la propiedad y los riesgos del individuo. ¿Ok? Entonces, basado en qué tan interesante es la propiedad, o qué tan interesante es el individuo, o qué tan interesante es el proyecto, con las dos cosas unidas, o si ninguna de las dos vale la pena en financiar. Entonces, basado en todo eso, es donde aparecen los intereses. Y porque algo puede llegar a cambiar más adelante, después de que nos dan una aprobación inicial. Entonces vamos a tener esa conversación rápido, ¿verdad? Vamos a hablar primero, hablamos de préstamos a largo plazo, commercial loans a largo plazo, inversiones a largo plazo, ¿verdad? Conversiones a largo plazo de propiedades para generar ingresos pasivos o propiedades para poner nuestro propio negocio dentro de ese espacio. Entonces, lo que vamos a hablar es el costo del dinero, the cost of funds. Número uno, los prestamistas siempre van a mirar lo que es cuánto estamos invirtiendo dentro de esa propiedad, de nuestro propio capital. Eso es se enfocan en el LTV, en el monto de la deuda en contra del monto del valor de la propiedad. Cuando más valga la propiedad y más dinero pongamos nosotros, menos riesgo somos. O sea que cuanto más bajo sea el monto del préstamo, menos riesgo sería, mejor sería el interés. Cuanto más financia el prestamista, más riesgo se convierte en esa transacción, y más va a ser el alto el interés. El motivo por el cual la diferencia entre el valor de la deuda y el valor de la propiedad es un riesgo alto para ellos es porque siempre miran que el costo de dinero va a estar atado. ¿Cuál Sabrina Universal? No, aquí hay la casa de los dos también. Vamos a to mute everybody, y después, si tienen preguntas, simplemente salen. El prestamista lo que está mirando es que en caso de que tú no puedas pagar y te quiten la propiedad, y la propiedad pierde valor por dos motivos: el mal uso de la propiedad, ¿verdad? El wear and tear, ¿verdad? El gasto natural del uso de la propiedad, o que si el mercado trabajó en contra de ustedes, ¿no? O sea, en contra de ese valor, y la propiedad perdió valor. Las propiedades pueden perder valor porque ha acontecido en cada 10 o 15 años, ¿verdad? Son cíclicos los valores, aunque por lo general siempre suben. El círculo, ese ciclo, siempre va subiendo y elevando, ¿verdad? Pero hay momentos que podemos comprar muy alto y puede bajar debajo de ese precio. Entonces, cuando más cushion, cuanto más colchón o espacio tengan del valor de la propiedad al valor de la deuda, mejor va a ser el interés. Cuanto menos espacio tenga del valor de la propiedad al valor de la deuda, más riesgo se acontece por el caso de que no podamos pagar la propiedad, nos quiten la propiedad pierde valor,
eso es un riesgo para ellos, ¿verdad? Entonces, la forma que minimizan ese riesgo es cobrando más interés para recibir más dinero por adelantado, ¿verdad? Si la propiedad vale menos de 250.000 o vale más de 300.000 a 3 millones de dólares. Esos montos, 250.000 a 3 millones de dólares, son la propiedad promedio, los valores promedio de las casas en Estados Unidos, de las casas de que los prestamistas se sienten cómodos invirtiendo. El motivo por cual 250.000 a 3 millones es montos interesantes es porque hay más gente comprando propiedades dentro de esos valores que sobre ese valor o debajo de esos valores, ¿verdad? Si miramos lo que es los promedios a nivel nacional, hasta de propiedades de 1, 2, 3, 4, lo que sea, están entre 250.000 a 3 millones de dólares. Menos de 250.000, por lo general, van a haber más riesgos para el prestamista porque hay menos gente comprando casas baratas, y más de 3 millones, ¿verdad? Es más riesgo para el prestamista porque también hay menos gente comprando casas que sobrepasan los 3 millones. O sea que 250.000 a 3 millones va a afectar el interés, ¿ok? Otra cosa que afecta el interés a largo plazo, estamos hablando, es si lo hacemos a 15 años, a 25 años o 30 años, ¿no? También afectaría si lo hacemos un préstamo fijo o un préstamo ajustable. Préstamo ajustable es mucho mejor inversión para el prestamista que un préstamo fijo, porque lo que están prestándote hoy a 30 años, con la inflación va a terminar valiendo menos, lo que van a recibir ellos de dinero en valor. Lo que es ajustable es mejor interés al principio, porque cuando se empieza a ajustar, se va a ajustar al costo del dinero en ese momento y van a estar empatados con la inflación por lo general por el resto de la vida de esa hipoteca, ¿verdad? Obviamente para el individuo que está comprando la casa, comprar o el activo o la inversión, ¿verdad? Comprar algo que sea ajustable, corre el riesgo de que el mercado se mueva en contra del dueño de la propiedad, donde pueda terminar pagando más adelante. Y si saben cómo trabajan lo que es los préstamos ajustables, es que hay un costo de compra del dinero, eso se llama índice, ¿verdad? Sobre ese índice hay un margen de ganancia, que en inglés se dice margin, y el margen nunca cambia, el índice es lo que sube o baja, ¿verdad? Entonces, si con el tiempo, cuando están vendiendo, comprando dinero, si el índice subió y tenemos un préstamo fijo, ellos están perdiendo plata. Si tienen un préstamo ajustable, los prestamistas están a la par del nivel de inflación, ¿verdad? Entonces, por eso hay diferencias de precios en los préstamos ajustables contra los precios fijos, ¿verdad? Después también, otra cosa que es interesante para ellos, préstamos a largo plazo, es el monto el tiempo de los riesgos de prepagos, ¿verdad? Un prestamista a largo plazo puede decirte, te cobramos un 5% del costo del valor del momento, de lo que se deba en el momento que tú vas a refinanciar o vender la propiedad, por los primeros 5 años, ¿verdad? O por los primeros 3 años, o te lo pueden hacer en forma descendiente, 5, 4, 3, 2, 1, ¿verdad? Entonces, esos riesgos, esos costos de prepago, esa protección de prepagos, también afecta al interés a favor de o en contra del consumidor, ¿no? Si estamos haciendo algo a largo plazo y lo estamos mentalizando que va a ser a largo plazo, por lo general vamos a recibir mejor interés. Si hacemos aceptamos una penalidad por prepago de 5 puntos por 5 años, ese va a ser por lo general el más barato. Después le va a seguir el que es descendiente, 5, 4, 3, 2, 1, y después va a estar el que es 5 puntos por 3 años. Menos tiempo, más alto el interés.
También lo que afecta a los intereses y los términos y todo lo demás es el crédito, el crédito y el comportamiento crediticio y el FICO score del individuo, ¿verdad? Si tenemos un crédito de 600, ¿verdad? Tenemos un crédito de 600, implica de que somos, no somos muy buenos pagadores, entonces por consecuencia va a ser más riesgos. Hay prestamistas que están dispuestos a trabajar a préstamos a largo plazo con un FICO de 600, pero obviamente los intereses van a ser mucho más altos. Cuanto más vamos subiendo, esta semana hicimos un ejercicio mostrando más o menos algo similar a Jaime y a Gustavo para que identifiquemos el pricing, ¿verdad? De cómo el crédito del individuo, el FICO del individuo, afecta al interés. Y una cosa que es importante hacer saber, que muchos prestamistas, la vasta mayoría de los prestamistas, antes de cerrar también te corren el crédito para asesorarse de que no hubo un gran... o sea, que las cosas no cambiaron durante el mes o los 2 meses o las semanas y media, ¿verdad? Que tomó hacer ese préstamo y cambie el riesgo de lo que están prestando, ¿verdad? Porque ellos van a vender esos préstamos y por consecuencia también los va a afectar a ellos cuando traten de vender el préstamo. Así que y eso es mucho más, afecta mucho más en los préstamos residenciales, ¿verdad? En préstamos residenciales, todos los bancos te corren el crédito justo al final de la transacción. Lo último que afecta el interés y los términos es qué clase de propiedad estamos comprando, ¿verdad? Una casa de una familia es por lo general la más barata de todas en intereses, porque si no la pagamos, el banco te la quita, es mucho más fácil que se la saquen de encima y la revendan a una casa de una familia. Después siguen 2, 3 y 4, después siguen usos mixtos, después siguen propiedades de 5 familias o más, después siguen lo que son propiedades a nivel retail, ¿verdad? Un mini mall, malls chiquitos, ¿viste? Un strip de propiedades, ¿verdad? Después siguen los condominios y por último serían activos con usos únicos. Por darte una idea, una marina, una iglesia, un cementerio, un healthcare facility, un hospital, un hotel, cosas de esa índole, ¿verdad? Son usos únicos, por consecuencia hay mucho menos gente entrando en esa clase de proyectos, entonces si no llegan a pagar es mucho más complicado sacártelo de encima. Y también lo que es el último punto que queremos hacer de esto es el mercado en sí. Un mercado a un mercado secundario a un área rural. Cuanto más población tenga el espacio, más barato va a ser el interés. Ahora, una propiedad de una familia en Nueva York, lo más probable sea menos riesgo que una propiedad de uso mixto en Iowa, ¿verdad? Simplemente es lógica. Y por último, lo que es a largo plazo, seguimos en esa misma conversación, ¿cómo documentamos la transacción? Si la transacción la documentamos por completo, verificando ingresos de la propiedad y verificando ingresos del individuo, o si hacemos con menos documentación, simplemente miramos los ingresos de la propiedad y no miramos el ingreso del individuo, o si lo hacemos sin documentación y simplemente miramos el valor del mercado de lo que generaría esa propiedad. Hasta ahora tenemos alguna curiosidad, alguna pregunta. ¿Fue fácil todo? ¿Ninguna pregunta? ¿Seguimos? Ok. Me parece genial. Ahora, vamos a entrar en lo que es préstamos a corto plazo, ¿verdad? Préstamos puentes, ¿verdad? El hard money, fix and flip y cosas de esa índole, ¿ok? Estos préstamos
son mucho más atados al activo que al individuo, ¿verdad? El individuo miramos ciertas cositas, pero miramos mucho más a lo que es el activo en sí, ¿verdad? Entonces arrancamos con la clasificación del activo. Es de 1 a 2 familias, son complejos grandes de apartamentos para vivir, son complejos grandes para condominios, ¿verdad? ¿Qué clase de activo estamos haciendo construcción? Si estamos cambiando el uso del activo, estamos comprando un espacio baldío y vamos a convertirlo en propiedades. Estamos comprando, tenemos una factoría, la estamos tirando abajo, estamos dejando solamente las paredes y vamos a convertirlos en townhouses o condominios o apartamentos, ¿verdad? La clasificación de lo que tenemos, que estamos comprando, al cambio del uso, ¿verdad? Es lo primero que se mira. En los fix and flips, ¿verdad? Que es la traducción perfecta sería el costo de la adquisición, el costo de la compra, el costo de las mejoras y el producto terminado, el valor del producto terminado, lo que le decimos After Repair Value, ARV. ¿Okay? Si miramos que en un préstamo puente, como los flips, lo que están haciendo ustedes por lo general, ¿verdad? Que lo más interesante es el mejor activo y las matemáticas atadas a ese activo, ¿verdad? Tercero es las condiciones. Vamos a utilizar lo que es el mejor uso y el uso más alto, o sea, de mejor provecho de ese activo, ¿verdad? En inglés decimos highest and best use. Si compramos una casa de una familia en donde tiene 2 cuartos de dormir y un baño, y la convertimos a 3 cuartos de dormir y 2 baños, donde la comunidad en ese espacio, ¿verdad? La comunidad, donde están todas las casas alrededor que la podemos comparar, sean siempre del mejor uso, de 3 cuartos y 2 baños, ¿verdad? Porque son áreas residenciales de familias grandes y cosas de esa índole. Ahí lo convertiríamos al mejor uso, and the highest and best use, ¿no? Ahora, si compramos la misma propiedad de 2 unidades de dormir y un cuarto de dormir, un baño, y la mantenemos eso mismo, ese no sería el mejor uso, y por consecuencia puede haber lo que es también un riesgo para el prestamista de qué tan rápido se puede revender. En adición, las matemáticas atadas a la adquisición, las mejoras y el producto final. Matemáticamente hablando, si compramos una propiedad donde el costo de las mejoras sobrepasa un 30% del valor de lo que estamos comprando, implica de que hay que hacerle muchos arreglos, ¿verdad? Y eso se convierte en un riesgo alto. O sea, lo que preferimos que no llegue más de un 15%, ¿verdad? A lo que es el costo del valor que estamos comprando a las necesidades de los arreglos. Me expliqué bien en esto porque es importante que lo entiendamos y no lo volvemos a repetir. ¿Está claro? Ok. Y por consecuencia, las matemáticas cambian. Dime. Disculpa, Robert, me paro un segundito. Si estamos comprando una propiedad extremadamente económica, muy, muy económica, un precio de oportunidad, y hay que hacerle muchos rijas, pero me da, el deal va a dar porque los comparables lo dan. Cuando chequeas la zona, está diciendo que sí, el After Repair Value lo vale, pero cuando en esta regla que me estás diciendo de que supere el 15%, definitivamente lo va a superar. Y bueno, acordémonos que ese es un factor a tomar en cuenta que afectaría el interés, ¿verdad? O sea, no es el único factor. Lo que determinante. Queremos compartir, sí, porque van a decir, mira, esta propiedad para que tenga el mejor y más alto uso, hay que meterle mucha plata, ¿verdad? Porque no la estás comprando tú al mejor y al más alto uso. Si está muy económica,
a menos que tengas una gran oportunidad de comprar algo muy económico, que hay que hacerle muy poco trabajo, pero en este caso no es cierto, porque el motivo por cual tú lo estás comprando a muy bajo valor es porque necesita mucho Ya, cash infusion, ¿verdad? Para convertirlo al mejor y más alto uso. ¿Me explico? sí. Y por consecuencia, el riesgo existe, Okay. ¿verdad? O sea, hay que hacerle mucho arreglo. Okay. Alguien se está quejando de mis explicaciones Aquí está hablando de comiquitas. sí. Habla mejor. Y por consecuencia, el porcentaje de lo que es el after repair value, ¿verdad? Si el after repair value terminamos después de lo que es nuestra cash infusion del down payment, del inicial, más los gastos de cierre, sobrepasan un 65% del valor del producto terminado, hasta un 75%, eso también va a afectar. Y eso son matemáticas que ustedes ya conocen, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Genial, me parece una muy buena pregunta porque es interesante explicar qué es lo que es una oportunidad y qué es lo que es un riesgo, ¿no? Entonces, el riesgo está atado al costo del interés, está atado al costo de ese producto. Ahora, sí. Roberto, perdón, Sí. perdón. Sí. Acabo de conectarme hace como 3 minutos y no estoy entendiendo. Cuando ustedes califican la casa, ¿el valor de la ganancia debe superar el 15% del valor de compra? ¿Lo entendí bien? No. No lo entendí bien. No. Lo que me refiero es lo siguiente. Compras una casa, vamos a hacer matemáticas sencillas, ¿verdad? Compras una casa por $100,000, ¿no? Sí. Y le tienes que meter $50,000 en arreglos. Sí. O sea que estás metiendo el 50% del valor de la compra, ¿verdad? Sí. Para que la casa tenga el mejor y más alto uso. Sí. ¿Me explico? Sí. O sea, y después vamos a decir que la casa te termina valiendo $250,000, ¿verdad? Uh-huh. Pero es muy arriesgado que tengamos que poner tanto dinero a una propiedad para conseguir el mejor y más alto uso. Entonces, Okay. por consecuencia, afecta a lo que son los riesgos, ¿verdad? De un prestamista para prestar. Entonces, por consecuencia, van a notar que quizás el interés suba, ¿no? Y después ese producto terminado tiene que tener un 65% menor, ¿verdad? Pueden llegar hasta un 75% dependiendo de nuestra experiencia y cosas de esa índole, pero todavía no llegamos a ese punto. Ok, gracias. A las órdenes, una alegría. Ahora, un producto, un préstamo puente, ¿verdad? Un préstamo puente a veces no particularmente es un flip. A veces un préstamo puente puede ser pura y exclusivamente para terminar un proyecto, ¿verdad? Le voy a dar una idea. Yo hice un préstamo de $1.8 millones a un storage facility, donde la gente va y guarda sus cosas, ¿no? Que no las utiliza, por ejemplo, las cosas de verano las guardas en storage facilities y traes las cosas de invierno, ¿verdad? Y así guardan las cosas la gente, ¿verdad? Es un excelente activo porque genera mucho dinero y tiene muy poco wear and tear y tiene muy poquitos moving parts, ¿verdad? Entonces, ¿qué acontece? Es muy interesante el activo. Pero para el cliente se quedó corto en $1.800.000 para terminar ese proyecto. O sea que hizo muy malas sus matemáticas, donde terminó muy corto, con de mucho dinero para hacer lo que quería hacer, ¿verdad? Entonces, la falta de experiencia reflejó que el prestamista estaba más interesado en el fracaso del individuo que en el éxito del individuo, porque el activo es mucho más interesante, ¿verdad? Que para que ellos te lo quiten y se queden con ellos. O sea, hay prestamistas que prestan en bridge
para el fracaso, porque están interesados en el activo, eso refleja un interés, por lo general va a ser mucho más alto, ¿verdad? Y eso está muy atado a los fallos de cálculos matemáticos de la persona que está tomando el préstamo, ¿no? Si te equivocas en $1.800.000 en un tema de construcción, no sabes lo que estás haciendo, o calculaste muy mal las cosas, o tuviste muy mala suerte. Entonces, para que el prestamista te preste, está diciendo, mira, el activo tiene que ser muy interesante, y si no lo haces, te lo quitamos porque nos quedamos nosotros y lo manejamos nosotros y nos quedamos felices y contentos. Y después está el otro prestamista que presta atado a lo que es el éxito, y esos cobran muchísimo menos, ¿verdad? Los préstamos que están atados al éxito de que tú vas a terminar el producto, lo vas a poder alquilar o lo vas a poder revender y cosas de esa índole, se va a generar ingresos pasivos, va a generarte dinero, etcétera, etcétera, donde por consecuencia el prestamista se siente muy cómodo y tampoco está interesado en quitarte el activo, sino está interesado en que tú le hagas los pagos mensuales por el resto de la transacción, ¿verdad? Cuando el préstamo puente se convierte en un préstamo permanente. Eso lo vemos mucho en lo que es tema bridge to construction to permanent, ¿verdad? Y los intereses son mucho más cómodos, ¿no? Lo otro que afecta mucho es la experiencia. Afecta hasta el punto no solamente de que cómo te van a cobrar, sino también afecta hasta el punto de que si te lo van o no te van a dar el préstamo, ¿verdad? Si estás haciendo un proyecto muy grande o un proyecto muy nuevo para vos, o es tu primer flip, y tu primer flip es de $1 millón, de $500,000, cosas de esa índole, ¿verdad? Donde no tenés la experiencia como para hacer tanto riesgo de tanto dinero en tan poco tiempo, ahí afectaría a lo que estaríamos mirando en costos. En un prestamista dice, mira, no es por nada. O sea, tu primer transacción es de $1 millón o de $500,000. O sea, donde tu primera transacción para empezar a aprender debiera ser no solamente atada a alguien que sepa lo que está haciendo, ¿verdad? Con un equipo que sepa lo que está haciendo. Gracias a Dios, yo vendo mucho la idea a mis prestamistas de lo que es inversionistas atados a ganadores, con la experiencia de ganadores en general, y podemos ser un poquito más agresivos porque los prestamistas están entendiendo quiénes ganadores, ¿verdad? Y eso los apoya a ustedes bastante, ¿verdad? Pero los años y la experiencia está atada en dos cosas: el tiempo que la venimos haciendo y el número de transacciones que ya hemos hecho, ¿verdad? Si venimos haciendo transacciones por los últimos 10 años, pero en los últimos 3 años no hicimos nada, puede decir que tenemos experiencia en hacerlo, pero en los últimos 3 años el mercado ha cambiado mucho, hay cosas que afectan a los últimos 12 meses, incluyendo lo que fue la pandemia, etcétera, etcétera. El prestamista puede decir, mira, sabes hacerlo, pero hay un poquito de riesgo por la falta de entendimiento de lo que está aconteciendo ahora. Ahora, si vos has hecho 2 en los últimos 12 meses, quizás tenga más valor que haber hecho 5 en los últimos 10 años, donde los últimos 3 no hiciste nada. Es cosa que también tenemos que mirar, ¿no? Los prestamistas miran los costos atados también a lo que es éxito y fracaso, muy atado en el tema de long to value cuando estamos hablando de flips and bridge and construction, ¿verdad? Los prestamistas que están buscando el éxito, por lo general te prestan de un 75 a un 90% del costo del valor del producto. Puede que sea más riesgo y te pidan menos, un 70, un 90, ¿verdad? Hasta a los más agresivos. Y después el 100% de lo que es el tema de las mejoras. Cuando están mirando lo que es tema fracaso, lo más probable no sobrepasen a un 55%, ¿verdad? O sea que si vos estás pidiendo plata para crecer, eso es un préstamo atado al éxito. Cuando uno está pidiendo un préstamo atado a corriendo riesgo de salir de una emergencia,
estamos en un problema porque no podemos terminar el producto, porque nos quedamos sin plata, porque nos quedamos sin crédito, porque el mercado cambió, sea lo que sea, entonces ahí el costo va a ser más alto y el LTV va a ser mucho más bajo, de un 55 a un 60%, ¿verdad? Toda esta información la podemos mandar más adelante a ustedes, para que la tengan también atada en visual, que les sepan lo que estamos hablando, ¿no? El área de donde estamos invirtiendo, ¿verdad? Si es un área rural, muchos prestamistas o no les interesa o te van a cobrar muy alto. Cada vez que el mercado mejora, que tenga más población, que tenga más, más movimiento de compra y venta de casas, ¿verdad? Donde haya mucha gente comprando, mucha gente vendiendo, eso lo que va a hacer es va a generar que el interés sea más bajo, ¿verdad? Y también lo que es, hay estados que son interesantes, hay estados que son muy interesantes, hay estados que a ningún prestamista le interesa, ¿verdad? Entonces todo eso hay que mirarlo, ¿verdad? Si ya tenemos el dinero, the proof of funds, si está el estatus, si el estatus ya está listo, donde el prestamista tiene que competir, el estatus de, para construir, quise decir, ¿verdad? Lo que decimos en inglés, shovel ready, o no hay necesidad de pedir, no hay necesidad de pedirle a la municipalidad una aprobación para hacer lo que queremos hacer. El prestamista puede estar interesado hasta competir por esa transacción y que él, el interés sea un poquito menor, ¿no? Eso siempre es lo que estamos mirando en riesgos. Todo eso es lo que siempre tenemos que mirar en riesgos. Si entendemos que cuanto más interesante sea el activo y más interesante sea el individuo, mejor va a ser el interés, ¿no? Y eso lo vamos también quizás ganando con más transacciones, hasta el punto que podamos desarrollar hasta relaciones con los prestamistas, donde ya el prestamista dice, mira, a esta persona queremos mandarle dinero cuando la necesite, estamos contentos de prestarle dinero, ¿verdad? Un segundito. Ahora sí, o sea, todo lo que acabamos de mencionar, es exactamente lo que afecta a los préstamos para hacer el pricing, cuando estamos hablando de préstamos a largo plazo, o cuando estamos hablando de préstamos de arreglar y revender, o construir y cambiar el uso, cosas de esa índole, ¿verdad? Entonces, no se asombren cuando ustedes miren un prestamista que les da un pricing y nos dice, pero ¿por qué está el pricing, verdad? Ellos han mirado todo lo que acabamos de compartir y lo atan mucho a la solicitud que nosotros ponemos. Por eso es muy importante que la solicitud, cuando la pongamos de la mejor forma y seamos lo más cerca de la realidad, para que después no hayan cambios en los costos de la transacción. Porque si decimos que tenemos un crédito de 800 y después cuando nos estudian el crédito es de 680, ¿verdad? Más adelante va a cambiar el porcentaje del interés, ¿verdad? Cuando mandamos un scope of work, y el scope of work implica que necesitamos, qué sé yo, $30,000, cuando en la realidad para ponerlo al mejor uso se necesitan $50,000, va a cambiar también el interés. Y cosas de esa índole es muy importante que la proyección la hagamos perfecta del día número 1, para que no haya muchos cambios en términos, en estipulaciones, en costos y en intereses. Hasta este momento, ¿tenemos alguna curiosidad? Pregunta. Robert. Ok. Robert, María, habla tú. una pregunta. ¿Tú sabes más o menos cuáles son esos mercados donde somos más donde un prestamista le gusta más invertir, y en cuáles definitivamente recomiendas no invertir? Sí, bueno, hay estados que son de privados por la falta de industria, ¿verdad? Hay estados que no tienen
Mira, una cosa que les voy a sugerir, que miren dónde están las compañías Fortune 500, ¿verdad? Y los estados que más Fortune 500 tengan, son más interesantes. Y por secundario, pueblos dentro de los estados que tengan más de 500.000 de gente para arriba y más de 1 millón de personas para arriba, ¿verdad? Por darte una idea, aquí en New Jersey hay tres pueblos que tienen más de 1 millón de gente, más de 1 millón de habitantes, que son los Jersey City, Newark y Elizabeth, ¿verdad? New Jersey. Son las 3 ciudades más interesantes, son muy blue collar, pero siempre hay mucho comprando y revendiendo. Son las ciudades que, por consecuencia, lo hacen muy interesante, porque si el prestamista dice, mira, si vos no haces lo que tenés que hacer, te la quito y la revendo rápido, ¿verdad? Donde hay pueblos que son de tienen menos población, ¿verdad? Que son más, más afluentes, menos blue collar, donde las casas son más caras y cosas de esa índole. Hay que tener un poquito más de cuidado. Y si vamos a lugares donde hay más granjas y son más rurales, hay que tener muchísimo más cuidado, ¿verdad? O sea, vos podés mirar estados como, por decir, Ohio. Ohio tiene 3 ciudades que son muy interesantes y el resto de la mayoría del estado no lo es muy de privado, ¿verdad? Hay estados como, hay ciudades, hay espacios en West, cosas de esa índole que son mucho más interesantes que otros, y después lo que es Montana, Nevada, no, miento, Montana, North Dakota, South Dakota, Idaho, ¿verdad? Bueno, Idaho se está desarrollando un poquito más, pero no tienen la misma, o sea, la misma población. Yo creo que en el condado donde yo vivo hay más gente que en Dakota del Norte. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estás viendo oportunidades de casas muy baratas donde no hay rentas, no hay movimiento de compras. Eso incrementa los intereses, o particularmente el prestamento dice, ahí no prestamos y ya, ¿verdad? Muchas gracias. Para prestar tienen que licenciarse y ni siquiera se molestan en licenciarse. Dime. Muchas gracias. Genial. ¿Alguna curiosidad adicional a este mismo tema? Sí, Marcos, buenos días, o buenas a todos también. La pregunta es de que cuando dices que si la inversión, que el rehab, que nos hayamos equivocado, que fue poquito más de lo que pusimos. Un ejemplo, si yo dije que yo puse unos 20,000 y me fui cerca de 40,000, ¿eso se puede modificar o cómo sería ahí? No entendí yo ahí el aspecto que dijiste de que cambiarían los precios, pero eso sería dentro del transcurso o antes del transcurso. Bueno, o sea, sería antes de cerrar, ¿verdad? Sí. Cuando se hace el avalúo, se hace el BPO, que vienen las matemáticas. Y es por eso que el hacer un BPO muy detallado, ¿verdad? Sí. Ayuda muchísimo. Okay. Querés que esas matemáticas, ¿verdad? De compras, de arreglos y del producto terminado sean muy bien calculadas y muy bien estudiadas por ustedes, ¿verdad? Para minimizar más adelante. Por darte una idea, tomamos un cliente donde tuvimos que incrementar el loan to value, ¿verdad? Para que se pueda justificar la transacción, pero por consecuencia fuimos de un 8,5% a un 9% de interés. Pero tuvimos que subir el loan to value, donde va a poner menos dinero, iba a ir de un 80 a un 85, ¿verdad? Porque de otra forma matemáticamente no le trabajaba. Entonces el prestamista dice, ok, te damos más plata, pero te lo tenemos que cobrar más. Entonces el hacer las matemáticas bien es muy, pero muy importante, y por eso fue que hicimos hace poco atrás una charla tratando de darle una buena idea de cómo mirar y hacer un scope of work bien eficaz. Sí, claro, sí. Eso es muy bueno lo que hicieron, lo que se hizo.
Me alegro, me alegro. ¿Alguna curiosidad adicional a los riesgos versus costos? Sí, Robert, acabas de mencionar que es importante que digamos cuánto es nuestro credit score. Entendiendo que nosotros se supone que no trabajamos con nuestro credit score personal, sino a través de la corporación, y como nos estamos iniciando, maneja eso. ¿Van a tomar el credit score personal para dar el crédito a la corporación empezando? ¿Cómo sería el proceso? Ok, número uno, la corporación no es una entidad viva. La corporación no hace cheques. Es un ser humano que es dueño de esa corporación y la corporación la hace por temas alejados a lo que son las regulaciones bancarias, por eso son los préstamos privados que estamos hablando, ¿verdad? La importancia de hacerlo bajo una corporación, en adición, protección de impuestos y minimizar los riesgos en caso de alguna dificultad, ¿verdad? Pero el individuo es el dueño de la corporación, por consecuencia el responsable y el garantor de esa transacción sigue siendo el individuo, aunque lo hagas por medio de una corporación, ¿verdad? Porque la corporación, o sea, de otra forma yo abriría una corporación y le digo a todo que no tengo que no pago la luz y a mí no me digas nada, andá y hablar con mi corporación, ¿viste? O sea, sigue siendo el individuo el que es responsable por hacer esos pagos. O sea que, por consecuencia, el crédito del individuo es uno de los riesgos que más se toma en cuenta para entender si eso no es responsable. ¿Me expliqué? Totalmente. Gracias. Genial. Otra pregunta, Robert. Dime. Si yo tengo, bueno, como dice, está la corporación, pero yo tengo mi socio en la misma corporación. So, a cada uno nos va a correr el crédito y, por ejemplo, un monto, ¿va? Como estabas diciendo, $500,000. Si calificamos para $500,000 para comprar una casa que sería de 1,000,000, o sea, 500 a mi socio y 500 yo, ¿se puede hacer así o cómo funciona? Ok, no. Cuando vos te estás asociadas a una corporación por la idea de comprar una entidad, ¿verdad? Miramos que a todos los miembros que sobrepasen el 50% de lo que es la responsabilidad de la propiedad, de la corporación, ¿verdad? Y siempre se toma en cuenta al individuo que es menos responsable para hacer el pricing. O sea que si vos sos 50 y 50, ¿verdad? ¿Qué acontece? Miramos a los dos, uno tiene 700, el otro tiene 620, el pricing se va a hacer en el 620. ¿Verdad? Porque no puedes tomar lo bueno de uno y lo bueno del otro y hacer que y olvidarte de lo malo del uno y de lo malo del otro. Siempre tenemos que mirar a las debilidades y a las fortalezas. Entonces, y siempre el pricing se hace en el peor caso posible, ¿verdad? Porque es parte de esa ecuación quién está haciendo los pagos. Y no es que uno va a ser dueño de una propiedad 50% y otro 50%. Unos son dueños de la corporación 50%, 50%, pero de la propiedad, los dos, la corporación es dueño un 100%, ¿verdad? Lo que uno puede hacer es más adelante es vender los activos o los shares de la corporación, pero eso es un tema que está atado más bien a lo que es legal y contabilidad, que no quiero tocar, porque no es parte de lo que yo hago, ¿verdad? Pero para darte la idea del pricing, es el peor de los dos al 100% de la responsabilidad. Ok, gracias. Esa era mi pregunta, porque, o sea, yo estoy bien, estoy a gusto, nomás simplemente que hay ejemplos en California están las casas de $500,000 y ando buscando pues que sea menos de $500,000 para, o sea, estar ya sea con pues, la corporación o buscar otro socio que ya sería Joint Venture para juntar ese dinero, en dado caso de que se agarre una casa más alta, pues, en precio, más que nada.
No te entiendo. Y por consecuencia, lo importante es que entiendan que el pricing, ¿verdad? El pricing tiene que ser parte de vuestras matemáticas, pero no particularmente es lo que determina si algo va a generarte plata o no va a generarte plata. Lo que te va a generar plata es el que también lo compras, cuántos son los costos de arreglos, ¿verdad? Cuántos son tus gastos atados ahí y cuánto es el valor de la reventa, ¿verdad? Si es algo a largo plazo, a corto plazo, si es algo a largo plazo, lo hablamos la semana pasada, el debt service cover ratio, ¿verdad? Y el cap rate y el cash flow. O sea, lo que queremos hoy educar es por qué terminan esos costos y por qué terminan esas determinaciones, pero las matemáticas, si algo tiene lógica o no tiene lógica, la hablamos la semana pasada, ¿verdad? Y no debiera afectarte si tomas algo solamente basado en el interés o no. O sea, el interés tenemos que entenderlo. La idea de hoy es por qué los intereses para una transacción puede ser uno, para otro individuo puede ser otro, para otro activo puede ser otro, para otro lugar puede ser otro, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos el pricing, los prestamistas preguntan, ¿en dónde está? ¿Qué clase de unidad es? ¿Cuánta experiencia tiene el individuo? ¿Cuál es el score del individuo? ¿Cuál es el valor de la compra? ¿Cuántos son los valores de los costos para mejoría? ¿Cuáles son el costo de los productos terminados? Y nosotros vamos bajando todos esos riesgos, ¿verdad? Y explicando los riesgos para que el prestamista no diga, oh, basado en lo que me estás presentando, a simple vista, sin ningún proceso de descubrimiento. El proceso de descubrimiento viene más adelante, donde te cobran el crédito, donde te hacen el avalúo, donde miran tus ingresos, bueno, dependiendo, pueden mirar tus ingresos o no, pero los ingresos de la propiedad o tu habilidad de acumular ahorros y cosas de esa índole para determinar un valor. Y entonces ahí nosotros le pedimos al prestamista que nos den la intención de aportar al préstamo, ¿verdad? Y en ese momento es donde yo entro a tratar de negociar con ellos y decirle, mira, hazme un favor, estás mirando a tal cosa, pero quiero que la mires de esta forma, ¿verdad? Y siempre les digo, atado a la experiencia del individuo y atado a lo que es el individuo, ahí entro yo a tratar de promover mi relación con ellos para que me hagan favores y hagan mejores pricing y hagan cosas de esa índole, ¿verdad? Entonces, pero por eso queríamos explicarle hoy todas las cosas atadas a los riesgos, para que entiendan de que hay factores que pueden cambiar en el transcurso y la importancia de cada uno de ellos. Dime, querido. Guillermo. Ok. Buenos días. Entré ahorita al Zoom, pero yo tengo una pregunta y que la he querido hacer a Daniel, y ahorita que estás hablando parece que está en esto. ¿Cómo afecta una inflación cuando uno tiene un préstamo con ustedes o con cualquier prestamista? ¿Cómo afecta? ¿Hay alguna cláusula donde se puede modificar el porcentaje, donde hay algún arreglo para, en dado caso de que pase una inflación y el precio de las casas llegue a bajar? Yo compré alto y ahora bajó, ahora no la puedo vender al precio que tenía contemplado. ¿Hay alguna cláusula? ¿Hay algún arreglo en ese sentido? Bueno, mira, estoy asumiendo que te referís a algo a largo plazo, ¿verdad? Una propiedad que estás comprando para invertir, para generar ingresos pasivos, algo a largo plazo, porque de otra forma la inflación a corto plazo no afectaría. Pero si es a largo plazo, ¿verdad? Uno entra en un acuerdo de recibir dinero, ¿verdad? Por unos términos acordados y por un interés acordados, eso se llama la nota, ¿verdad? La nota por el tiempo del término por el cual vos vas a repagar esa nota, esa deuda. Entonces, si el mercado si el mercado te afectó a ti, ¿verdad? Y bajó el valor de la propiedad, vos seguís atado a la nota inicial, porque por consecuencia, si el mercado aumentó de valor y vos hiciste mucha plata,
vos no vas a ir a darle más plata al banco. O sea, si el mercado trabajó a favor tuyo, donde la casa valió mucho, vos no vas a decir al banco, mira, ¿sabes qué? Te agradezco que me estás cobrando muy barato, déjame mandarte más plata, ¿verdad? Y por consecuencia, si el mercado trabajó en contra tuya, el banco no te va a ir a decir, ¿sabes qué? El mercado trabajó en contra tuya, ¿no? Ahora te voy a cobrar menos. Ustedes hicieron un acuerdo por un tiempo, a un costo, a unas estipulaciones, a unos términos, a unos, y por consecuencia se tienen que mantener en ese acuerdo y pagar cuando te dicen que tenés que pagar. ¿Sabes? Porque si trabajan en contra tuya, no te van a hacer un favor por la misma forma que tú no le vas a hacer un favor a ellos cuando está a favor tuyo y la casa aumenta de valor. Tú no le vas a mandar dinero extra, ¿verdad? Entonces tampoco no podemos pretender de que cuando trabajen contra nuestra, que nos hagan un favor a nosotros, ¿verdad? Ahora, si hay cosas que son mandadas por el gobierno para modificar los términos por el tema de la pandemia, que la gente no pagó por cierto tiempo y después, cosas de esa índole han pasado varias veces, ¿verdad? Pero las modificaciones no son el tema en sí, las modificaciones son por consecuencias ajenas a uno para renegociar el término, ¿verdad? Pero no están responsables, no hay responsabilidad por parte del banco de ayudarte en nada de eso. Ok, sí, más o menos también era a largo plazo y a corto plazo, porque aún yo voy a empezar y cuando salgo a la calle a buscar los deals, mucha gente me habla de que muy pronto posiblemente haya una inflación y entonces, como ahorita se vende tan caro, después va a estar barato. Entonces, un deal a veces se tarda entre 4, 5 meses para que salga, ¿verdad? Desde que lo agarras hasta que lo terminas. Entonces, más o menos mi pregunta también iba por ahí de que, ¿qué pasa si yo compro a un alto precio y de aquí a que la vendo en 6 meses cambia el precio? Entonces yo ya tengo un préstamo. Ok, pero tu curiosidad es más bien estrategia de reventa a lo que es fondo de riesgos, ¿ok? Entonces, para eso Daniel y los mentores que tiene ganadores serían los que más te pueden ayudar a descifrar esa curiosidad. Vos entras en una transacción y tenés que someterte a ese acuerdo, a esa nota. ¿Okay? Gracias. Con gusto. O sea, querido, dime. Hola, ¿qué tal? Mira, estás hablando que el 15% es lo ideal para comprar una propiedad, el 15% del valor de la reforma sería lo ideal para traspasarlo al valor de la propiedad. Mi pregunta es, por ejemplo, en mi caso tengo varias empresas y el crédito en las empresas es bueno. ¿Yo puedo usar ese crédito para hacer los rehabs en una propiedad y solamente solicitar el préstamo de la propiedad y eso me da mejor interés? Ok, a ver si te entendí. ¿Vos querés solicitar préstamos en contra del flujo de caja de tus compañías, verdad? No, me Usted expliqué mal. varias empresas, no entendí. Ok, a ver, yo busco una propiedad. El precio de compra son $250.000 y necesita 100.000 de reforma, de rehabs. Supera el 15% del valor de la propiedad, el interés es más caro. Pero yo tengo compañías con muy buen crédito y tengo crédito para hacer la rehab sin tener que solicitar crédito para eso, préstamo. Simplemente el valor de la propiedad. ¿Eso me mejora el puntaje de interés que me vas a dar para un préstamo? Bueno, ahí estaréis hablando de dos préstamos entonces. Uno en una compañía y otro en la entidad. No, la compañía es autosuficiente, no necesita dinero. Pero creo que dijiste si yo presto a la compañía para poner a la propiedad. Ahora, vamos a hacerlo más claro. Si vos compras una propiedad, ¿verdad? Para arreglar y revender, y solamente pedís préstamos para lo que es la compra, y vos de tu propio bolsillo hacer los arreglos, ¿verdad? Y te viene de tu compañía, o te viene de tu persona, o si refinancias tu casa, o si vendes tu auto, sea lo que sea, ¿verdad? Irrelevante, sí. Obviamente va a ser más barato, o sea, porque
estás aportando más capital a esa transacción. Ah, ok, a eso me refería. Ok, perfecto. Muy bien, gracias. Ahora, si vos pedís dinero para que la compañía y del dinero de la compañía prestado lo pongas en esta transacción, ¿verdad? Ahí lo que te afectaría, número uno, que el dinero que vos sacás de la compañía se convertiría en ingresos y ahí te afectarían los taxes cuando haces los ingresos, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, tampoco quiero tocar el tema. Y número dos, te afectaría también en lo que es la compañía quizás no tenga suficientes activos interesantes donde ese préstamo puede ser más costoso. Ya, ¿verdad? no, sería la primera opción. Me refería a la primera opción. Comprar simplemente la propiedad y asumir los rehabs con De dinero. tu propio bolsillo, irrelevante de donde venga, sí. Sería más cómodo. Ok, pero merece la pena, el interés es, digamos, mejora para poder asumir eso o casi Para no. nada. Para nada, porque lo que sería, o sea, el tiempo de que vos pagas intereses, lo más probable es que sea mínimo al tiempo que te descapitalizás para si vienen más oportunidades. Y número dos, el interés es 100% deductible. O sea, Ya. cuando vas a hacer tus impuestos a final del año, de lo que vos ganaste también hiciste gastos, y esos gastos, para que esos gastos son o gastos profesionales o gastos bancarios, y todos esos gastos son completamente deductibles que te van a ayudar a vos a minimizar tu exposición de impuestos cuando tú generes plata vendiendo casas. Ya, o sea que merece la pena pedir todo y ya. Bueno, sí, en mi opinión sí, ¿verdad? Pero vos conoces tus finanzas mejor que nadie si lo puedes determinar cuando haces un pricing, ¿no? Te podemos ayudar también en eso. Ok. Determinaciones. Ok, perfecto, gracias. A las órdenes. Okay, ahora quiero tocar un poquitito, a menos que haya alguna curiosidad adicional. ¿Alguna curiosidad adicional? Sí, Edwin, dime. Pregunta, la compañía puede, si yo tengo un préstamo que yo le he generado a otra persona, ¿ustedes pueden comprar ese préstamo? Explícate mejor. Por ejemplo, de mi dinero, a través de ganadores, yo le presto a un socio para comprar una casa, a un X%. Yo le puedo vender ese préstamo a la compañía, a ustedes. No, para nada. Para nada. Ok, no sabes. No, para nada. Sí, okay. Sí. Nada de locas pasiones, ¿viste? No, es porque he visto bancos que compran los préstamos, pero no sé si pero, o sea, un préstamo de esa índole, ¿verdad? Lo más probable está en segunda posición detrás de un préstamo hipotecario. Está en un activo que se tiene que corregir. No, eso no, o sea. No, ya me aclaraste, cuando dijiste segunda posición ya quedé claro. O sea, primero se paga el tax, después se paga la primera posición, después se pagaría eso, queda dinero, no. Y no conozco a nadie que esté interesado. Quiero tocar un poquitito antes de terminar, porque a menos que quieren, podemos terminar ahora si estamos como cómodos, y la próxima semana hablaríamos de los gastos de cierre, o si quieren podemos concluir ahora, o podemos hablar de los gastos de cierres hoy o en la otra oportunidad, como quieran ustedes. A mí me gustaría que viéramos los gastos de cierre, Robert, si se puede. Claro, de mi parte sí. O sea, por eso quería ser cordial con vuestro tiempo. Okay. Sí, Robert, si quieres lo hace y para la semana que viene, si quieres lo refuerza, pero vamos a aprovechar el tiempo de hoy. Genial, vamos arriba. Gracias, querido, vamos arriba. Gracias por ese apoyo, muchachos. Ok. Los gastos de cierres siempre están divididos en tres cosas, ¿verdad? Están divididos en gastos bancarios, en gastos de terceras personas y en gastos prepagos. ¿Ok? En inglés son banking fees, third party fees, and escrows. ¿Ok? Que los gastos bancarios son gastos, número uno, son 100% deductibles, que son los gastos de la compra del interés
o de la penalidad del interés, o sea que por lo general se le dicen puntos. Un punto puede ser para minimizar el interés o para cumplir el servicio de la entidad que te está haciendo el préstamo, ¿verdad? Después hay gastos administrativos como processing o underwriting, ¿verdad? Y no estoy hablando solamente en préstamos privados. Quiero dar a entender de que esto implica en todo. Cuando compras una casa para vivir, cuando compras una casa para una propiedad para generar ingresos o para flipear, ¿verdad? Son siempre lo mismo. Siempre es el mismo proceso. Gastos bancarios, repito, son los puntos o los porcentajes que compran el interés o son las penalidades por el servicio, ¿verdad? O el costo del servicio, ¿verdad? El costo del procesamiento o la aprobación, ¿no? Y esos son gastos que se hacen al final en el momento del cierre. Si alguien te está cobrando algo de esa índole por adelantado, tenemos que tener mucho cuidado con la entidad que estamos trabajando porque son gastos atados al éxito de la transacción. ¿Ok? Tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Los gastos bancarios, los gastos de los prestamistas, los gastos de los brokers, siempre son debieran ser basados en éxito y no en nada más. ¿Ok? O sea, si ves que te dice, hay, por ejemplo, un banco hipotecario puede decir, cobramos $900 de la aplicación y cobramos $600 de lo que es el processing y cobramos $200 del commitment, ¿verdad? O, por ejemplo, North Point creo que cobra solamente, creo que 1.200, ¿no? ¿Cuánto? 1.200 del commitment, ¿verdad? Algo de esa índole, ¿verdad? O sea, muy cómodo, son gastos hipotecarios, que donde el banco y el prestamista generan dinero para pagar a la gente que trabaja para ellos. Esos son los gastos bancarios, ¿verdad? Los gastos de terceras personas son la compañía del título, el abogado, los registros, el transfer fee dependiendo en el estado donde estemos, los gastos de ¿cómo se llama? De correos electrónicos, de transferencias, de fondos, wiring y cosas de esa índole. O sea, todas las entidades que están atadas para que esa transacción sea exitosa es un gasto de tercera persona, ¿verdad? Hasta este momento, las dos cosas que acabamos de mencionar son completamente deductibles. A mí, a veces la gente me dice, Roberto, los gastos de cierre que están cobrando son muchos. Y por lo general, la vasta mayoría de los gastos de cierre no tienen nada que ver con uno. Porque, por ejemplo, en Nueva York, el transfer fee es un 1.75 del valor de la propiedad. O sea que si compras una casa de $500,000, estamos hablando de ¿cuánto dinero? Estamos hablando de unos $8,000, si no me equivoco, más o menos, en gastos del estado de Nueva York, ¿verdad? En New Jersey, si no, creo que son como medio punto, algo de esa índole, también estás hablando de algo caro, ¿verdad? Cada estado tiene un gasto de transfer fee, que son gastos municipales, gastos del estado, después están, repito, los gastos de tercera persona como el abogado, los registros, el evaluador, el inspector, que el inspector es opcional, obviamente. El registro me refiero al deed, al title, del note, ¿verdad? Son todos gastos de tercera persona. Y por último están los gastos prepagos, ¿verdad? Y eso también cambia mucho de estado a estado. Los gastos prepagos son, siempre, por ejemplo, vamos a hablar de New Jersey porque es lo que es más cómodo para explicar, en mi opinión. Siempre tenés que estar al día en la cuota fiscal y siempre tenés que poner 3 meses, de 2 a 3 meses, dependiendo de la transacción, de
de dinero de los impuestos de la propiedad en reservas en caso de que haya un incremento de costos de esos impuestos, o que tú no hagas pagos y el banco tenga que recurrir a esas reservas, ¿verdad? Y vamos a decir lo que es los impuestos fiscales aquí corren cada 3 meses, conjunto con el calendario anual. Ahora, si nosotros cerramos el primero, como corre el calendario anual, vamos a decir que cerramos el 1 de enero, entonces estaríamos responsables por enero, febrero y marzo. Si cerramos en febrero, el dueño vivió en enero, seríamos responsables por febrero y marzo. Y si cerramos en marzo, solamente pagaríamos un mes para estar al día en la cuota fiscal, y después 2 o 3 meses, dependiendo qué clase de transacción estamos haciendo, también, ¿verdad? O sea que en el peor caso posible, uno puede terminar pagando 6 meses de impuestos en New Jersey, o en el mejor caso posible pueden ser 3 meses, ¿verdad? Hay estados donde los impuestos son tan bajos que el costo de los impuestos son anuales, y cuando cerrás pagas el año entero. Y los escrows, hasta los prepays que tú pones de reservas, es para si en el transcurso de ese año hicieron una evaluación a la propiedad incrementó de valor, ¿verdad? Donde la municipalidad le va a cobrar más a la renovación de ese costo anual, ¿no? De los taxes de la propiedad. Aquí en New Jersey lo vemos muy a menudo que cada 5 años las municipalidades hacen una nueva evaluación de las propiedades, y siempre notamos diferencias en contra del dueño de casa en pagos de impuestos. Lo otro que tenemos que estar al día es hay que comprar la póliza del seguro de la propiedad por el año entero, y poner 2 o 3 meses de reservas para la justificación de los pagos adicionales. Cuando hablamos muchos en flips, ¿verdad? Los seguros por lo general son al año entero también, pero se regresan a lo que no se usa antes de que, por lo general, se debe regresar a lo que no se usa antes de terminar el año, porque no puedes pagar algo que no utilizaste, ¿verdad? Entonces, los gastos de cierre pueden ser más caros dependiendo del estado, dependiendo de cómo la municipalidad cobra, ¿verdad? Lo mismo en los riesgos que reflejamos, hay más costos cuando el prestamista puede decir, mira, ¿sabes qué? Podemos cobrarte tal cosa a 0 puntos, o te podemos cobrar tal cosa con más puntos para minimizar el interés o para justificar los riesgos que representás, y de esa forma ellos se protegerían, ¿no? En caso de que la persona no haga los pagos. O sea, es importante entender de que la vasta mayoría de los costos de cierre no están atados al prestamista. Están atados a la gente que va a ayudarte, como tus abogados, como los costos de municipalidad, cosas de esa índole, y los costos al estar al día de la cuota fiscal o el año fiscal, o hay estados que cobran cada 6 meses, ¿verdad? Del corte fiscal de cada uno de los estados de acuerdo al costo de los impuestos de la propiedad, y comprar el seguro por adelantado. Y lo último que también se cobra por adelantado es, dependiendo de qué día uno cierre, hasta final del mes, hay un costo de intereses de diarios por el día que cerramos, atado al valor de la deuda y en contra del interés que estamos pagando. La matemáticas son sencillas. Si vamos a ir el monto de la deuda por el interés dividido 365 multiplicado por los días que quedaron restando del día que cerraste hasta fin de mes, ¿verdad? Y eso también es lo que se pagaría por adelantado en escrows cuando estamos cerrando.
Yo creo que vamos a hacer una cosa, porque es un poquito más complejo y el tiempo está corto, ¿verdad? Dejamos esta explicación así, a menos que alguien tiene una curiosidad específica, y después, ¿qué tal si yo les hago un breakdown más detallado? Se lo hacemos llegar antes de tiempo, para que cuando estemos conversando sobre gastos de cierre, ustedes lo tengan también enfrente de nuestra vista, ¿verdad? Para que lo puedan entender un poquitito mejor, porque los gastos de cierre son cosas que hay que tomar en cuenta cuando estamos invirtiendo en propiedades, ¿verdad? Porque podemos tener el inicial, asociarnos con alguien que nos dé el inicial, pero nos quedamos cortos en los gastos de cierre y la transacción se convierte en una marea de dolores de cabeza en el último momento para ir a juntar dinero que teníamos que haberlo entendido por anticipado, ¿no? No sé si le gusta la idea, la podemos hacer de esta forma. Excelente idea, Robert. Genial, genial, genial. Robert, una dime. pregunta, una cuestión. Bueno, entonces, ¿te parece bien si dejamos hasta acá? Y después de que tú envíes ya el breakdown, pues ya podemos hacer la clase, puede ser el próximo sábado. Sí, sí, una alegría. Y pues para que todos estén pendientes y bueno, pues creo que hasta el momento pues fue muy valiosa tu conversación, ¿no? Y a todos los presentes, obviamente tuvimos un poco de inconvenientes al inicio porque aparentemente algunos estaban entrando a otro link, pero bueno, muchas gracias a todos, Robert, muchas gracias a ti. Una alegría, che. Bueno, creo que Griselda tiene otra pregunta antes de irnos. Griselda. Sí, estoy aquí. Sigue. ¿Me escuchas? Sí. Tienes razón, hay muchas variables, lo que dice el señor Robert, que a veces tienes que tomar la asociación y otros gastos, pues el agua, a veces algunos cierres te cobran hasta el agua, y muchos gastos, eso depende de la propiedad en sí. Y con respecto a la clase hoy, muy interesante porque o sea, prácticamente nos enriqueció mucho porque nos permitió ver que todo está basado en la matemática y cómo se presente el proyecto, ya sea para rentar o para flipear, cuando se te va a presentar a ustedes que son, o bueno, a ti que eres el prestamista, pues si no se hace una buena presentación, podría afectar, o sea, en la tasa de interés y de acuerdo a las condiciones que está la propiedad y al individuo o la corporación. Gracias por el apoyo y bueno, cada día siento que hay que aprender cada día más. Gracias a ti, gracias por tan lindas palabras. La idea mía es esta con ustedes, ¿verdad? Inundarlos con matemáticas, inundarlos con entendimiento de cómo piensa un banco, ¿verdad? Y vamos a seguir compartiendo eso mismo, matemáticas y la mentalidad del banco. Y después, basado en lo que estamos practicando, yo creo que los vas a ayudar a ustedes con el tiempo a estar mucho más claros de cómo identificar más ganancias, proyectos más rápidos, procesos de cierre más rápidos y cosas de esa índole, ¿verdad? Y otra cosa que siempre voy a tratar de inculcar es que parte del entrar es importante el salir, por eso invitamos a Alejandra, por eso invitamos a Eloana, ¿verdad? Para que los ayude en la que es la estrategia de salida, que también, no sé si la próxima clase, pero dentro de poco quiero empezar a darles educación sobre el FHA, sobre préstamos convencionales, para que ustedes vayan y vendan y se preparen a nuestros compradores, que nuestros compradores cualifiquen de la mejor forma basado en el producto que ustedes quieren venderles a ellos. Entonces los vamos también a preparar esas matemáticas, ¿verdad? Para que sean ágiles y rápidos y de mayor eficacia. Ojalá les haya gustado y si les haya gustado, compartan las ideas y las opiniones, ¿ok? Tengan muy lindo Halloween. Gracias, muchas gracias. Chao. Chao, Gracias. chao. A las órdenes. Igual, gracias. Gracias, Robert. Gracias, hasta luego.
Gracias. Gracias a ti. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Gracias, muy buena clase. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, Robert. Gracias, Robert. Un Gracias, abrazo. feliz día. Lo mismo, Tachito.